y el otro se adquiere de parte de Dios. ¿Con cuál es el que se nace? El talento. El talento es con lo que nosotros nacemos y el don es un regalo ¿de quién? De Dios para nosotros. ¿Está bien? Vamos a inclinar nuestro rostro para orar, ¿ok? Querido Dios y Padre amado, muchas gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de reunirnos una vez más. Queremos, Padre amado, aprender de ti. Queremos hablar en esta ocasión acerca de los dones espirituales, de los dones que tu Santo Espíritu nos da. Permite, Dios eterno, que este tema pueda quedar claro en nuestras mentes. Bendice a cada uno de mis hermanos acá presentes, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo y los dones que Él mismo nos da. El fruto del Espíritu y los dones del Espíritu no son lo mismo, porque el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu son dos cosas algo diferentes que en su momento yo voy a aclararles. Los dones espirituales son ciertas, ¿qué cosa? Capacidades dadas sobrenaturalmente por el Espíritu Santo para capacitar a las personas para un tipo especial de servicio. Los dones son aquellos regalos que Dios nos da a través de su Santo Espíritu. Es algo sobrenatural que se nos da para su servicio. ¿Está bien? Ya yo les hablé que yo tengo un deseo de adquirir un don. ¿Cuál es el don que yo quiero adquirir? Cantar. Pero nada que sucede. Así que ayúdenme a orar ustedes para que yo reciba ese don. Pero yo tengo otro don. El don mío es la predicación, el hablar en público. Y Dios a cada uno de ustedes les ha dado, ¿qué cosa? Dones. Todos los creyentes deben manifestar el fruto del Espíritu Santo, pero no todos manifiestan los mismos dones del Espíritu. A cada uno son dados distintos dones según el criterio ¿de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. No, yo no voy a tener un don porque yo quiera tenerlo. Yo voy a tener un don porque realmente Dios sabe que con ese don, número uno, yo no me voy a desviar. Yo no sé si yo no canto porque a saber si yo me desviaría de la iglesia o comenzaría a cantar algo que no fuese para honrar a nuestro Dios. Realmente Dios le da el don a aquel que sabe que le va a servir, que no se va a desviar y que va a rendirle a él su corazón entero. Entonces los dones no son dados de acuerdo no a lo que usted desea, sino a qué cosa, al criterio de quién, del Espíritu Santo. Ahora, hay una diferencia entre dones del Espíritu Santo y fruto del Espíritu Santo. Alguien dígame frutos del Espíritu Santo. Ajá. Amor, ¿qué más? Gozo, ¿qué más? Paz, ¿qué más? Benignidad, bondad, templanza, dominio propio. Y ahí seguimos la lista, ¿está bien? Ahora, estos son frutos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Les pregunto, ¿todo cristiano debe demostrar esos frutos? Sí. Y todos debemos tenerlos. Todos los... Sí me están escuchando bien, ¿verdad? Sí. Yo no tengo micrófono y no me he dado cuenta hasta ahorita que siento que tengo la mano muy libre. Todos los cristianos debemos representar, o a través del Espíritu Santo, nosotros debemos reflejar que tenemos ¿qué cosa? Los frutos ¿de qué? Del Espíritu Santo, que son estos que ya mencionamos. Gozo, paz, se encuentran en Gálatas, usted puede leerlo luego. Ahora, hay una diferencia grande entre los frutos y los dones del Espíritu Santo. Ya vimos los frutos. Ahora hábleme entonces de los dones. ¿Cuáles son los dones? Ya hablamos de eso el jueves antepasado. Mencióneme dones. El don de profecía, el don de enseñar, el don de cantar, el don de lenguas, el don de la predicación, el don de sanidad, el don de discernimiento. Esos son dones. Ahora, los frutos es necesario que el cristiano los demuestre. ¿Cuántos? Todos y siempre. Todos y siempre. Ahora, hay algunos que tenemos que luchar con ciertas cosas. Hay algunos que nos falta trabajar y pulir ciertos dones. Pero es nuestra responsabilidad como cristianos, como fieles siervos del Señor,
reflejar a través del Espíritu Santo que tenemos su fruto. ¿Está bien? Todos nosotros estamos en cierta manera, no quiero decir obligados, pero en cierta manera estamos, o debemos, mejor dicho, reflejar, si tenemos una relación con Jesús, los frutos del Espíritu Santo. Pero no todos podemos tener los mismos dones. ¿Por qué? Porque Dios nos da a todos diferentes. Porque ahí mismo vimos que Dios a cada uno de nosotros nos da ¿qué cosa? Diferentes dones. Y los dones, les voy a decir, son dados de acuerdo a su personalidad. Son dados de acuerdo a su carácter. Dios analiza la vida suya y Dios mira lo que a usted mejor le conviene, lo que a usted va a servirle mejor a Él. Ahora, en este estudio veremos los dones y el amor, veremos quién es el dador de los dones, con qué propósito los dones son dados y cuáles son los dones de hoy. También analizaremos por encima o superficialmente los primeros dones, los dones actuales y el don del discernimiento. Los dones y el amor. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 12, verso 31 hasta el 13:1. Dice así: procurad pues los dones, ¿qué cosa? Mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo ¿qué cosa? Amor, vengo a ser como ¿qué? Como metal que resuena o címbalo que retiñe. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta de los Corintios, no estaba dividida por capítulos la carta. Era una sola carta, no había números, versículos ni capítulos, nada de eso. Por eso nosotros no podemos terminar de leer Corintios, el capítulo 12, y apartar el primer versículo del capítulo 13. Sitúense conmigo allí mismo. En 1 Corintios, capítulo 12 y el versículo 31. 1 Corintios 12, 31. Está hablando acerca de los dones en el capítulo número 12. Dice el verso 31. Vamos a leer desde el verso 28, mejor dicho. Desde el verso 28. 27. Dice el verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de ¿quién? ¿El cuerpo de quién? De Cristo. Y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente como apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y dice el verso 29, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Ahora dice el verso 31, ya está hablando de todos los dones en el verso 27 hasta el 30, y el 31, lo tenemos en la pantalla, dice lo siguiente: procurad, sin embargo, los dones mejores. Y ahora el capítulo 13 dice lo siguiente: ahora yo os muestro un camino mucho más excelente. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Queridos hermanos, todo lo que nosotros hacemos para el servicio de Dios no nos sirve de nada si en nosotros no hay ¿qué cosa? Amor. Si yo vengo y sirvo a alguien por compromiso, está bien que le sirva, eso está súper bien, pero sería mucho mejor que usted le sirva por amor. Usted viene a la iglesia, está bien que venga y Dios le bendiga por venir, pero muchas veces nosotros venimos a la iglesia por compromiso.
Muchas veces nosotros venimos a la iglesia porque tenemos una necesidad. Pero si usted hoy está aquí por amor, que el Señor le bendiga grandemente. Amén. ¿Por qué? Porque eso es lo que debe motivarnos, no una necesidad. Aunque muchas veces la necesidad nos motiva, sí, pero también debe motivarnos ese amor que sentimos hacia Dios. ¿Amén? Y el apóstol Pablo está diciendo acá que el amor es sumamente importante. Pablo nos quiere enseñar que el uso de los dones espirituales debe estar inevitablemente ¿cómo? Unido con el amor. No podemos separar el amor de los dones espirituales. Cada vez que Pablo habla de los dones espirituales, siempre el apóstol Pablo los unía con el amor. Les doy ejemplos. Dice Efesios capítulo 4 y el verso 11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y continúa diciendo los dones, siguiendo la verdad, ¿en qué cosa? En amor. Pablo siempre relaciona los dones espirituales con el amor. Dice Romanos 12, 6 y 9. De manera que teniendo diferentes dones, y continúa más el versículo, pero termina el verso 9, el amor sea como sin fingimiento. Y siempre que el apóstol Pablo habla de dones espirituales, deben ir relacionados con amor. Ahora, ¿qué pasa si yo como cristiano tengo dones, pero no tengo amor? De nada sirve. Y queridos hermanos, nosotros debemos estar siempre enfocados de que los dones son netamente del Espíritu Santo. Y que el amor que primero nosotros debemos tener es hacia Dios. Porque Él es el que va a alimentar nuestro don. Él es el que va a pulir nuestro don. Y a medida que nosotros lo pongamos en práctica, Él nos ayudará, queridos, a seguirnos fortaleciendo. Dice Efesios 4, del 7 al 8. Pero a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de ¿quién? Del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio ¿qué cosa? Dones a los hombres. Queridos hermanos, el dador de los dones no soy yo. En cierta ocasión se me acerca una hermana y me dice, pastor, yo quiero tener el don de sanidad. Así me dijo ella. Yo quiero tener el don de sanidad, pastor. Deme el don de sanidad. Y le dije, hermanita, ¿cómo así que yo le dé? Dijo, sí, pastor, deme el don de sanidad usted. Ponga las manos sobre mí, deme el don de sanidad. Y le dije, hermanita, ese don no lo puedo dar yo. Ese don solamente lo da el Espíritu Santo. Y Él se lo da no a quien yo quiera. Él no se lo da a la persona que lo quiera. El Espíritu Santo se le da a la persona que Él considere que va a trabajar ese don. Porque muchas veces yo, por ejemplo, pido el don del canto, y yo no sé siquiera si yo voy a ejercer el don del canto. Por eso Dios siempre selecciona a las personas para darle el don que esa persona va a ejercer, el don en que esa persona se va a mover mejor. Cuando Jesús ascendió al cielo, envió al Espíritu Santo y dio dones a los hombres. El Espíritu Santo es pues el encargado de distribuir los dones que Jesús nos da según su voluntad. Esto implica que los dones no son otorgados de forma sobrenatural. Ahora, los dones no podemos confundirlos con los talentos. Ya eso nosotros lo aclaramos bien, la diferencia entre un don y un talento. Les pregunto yo, ¿puede un don convertirse en un talento? No. Porque la característica de un talento es que con el talento se nace. Y el don Dios lo da. Ahora, invirtamos la pregunta. ¿Puede un talento también ser un don? Sí. Porque con el talento yo nazco. Pero si yo pongo mi talento al servicio de Dios, Dios va a mejorar mi talento y lo convierto en el don de Dios para mí. ¿Sí se entiende? No podemos confundir entonces los dones con los talentos. Cuando un talento natural
es intensificado y utilizado por el Espíritu para el beneficio de la iglesia, se convierte en ¿qué cosa? En un don espiritual. Pero el Espíritu también nos imparte dones que no tienen nada que ver con nuestros talentos naturales. Ahora, le voy a poner como ejemplo yo mismo. Yo ya hablo en público, pero antes yo no hablaba en público. Antes yo, cuando exponía en el colegio, en la escuela, cuando exponía en la universidad, yo recuerdo que yo sudaba chorros, yo no podía hablar en público, se me trababa la lengua horrible y me ponía súper nervioso. Y no era mi personalidad, yo no soy alguien extrovertido, yo soy una persona tímida, aunque ustedes pueden pensar lo contrario, pero si ustedes me ven allá sentado alguna ocasión es porque yo soy una persona tímida a veces. Pero Dios dijo, a este yo tengo algo mejor para él, yo no quiero que él esté ahí todo tímido, yo a él lo voy a llevar para que predique, lo voy a llamar para que lleve las buenas nuevas, y me dio un don que no tenía nada que ver con mis talentos naturales, y me dio el don de hablar en público. Ese es un don de la predicación. Hay hermanitos que yo le he dicho, hermano, ayúdenos con la meditación este día. No, pastor, yo allá al frente me derrito todo el sudor, pastor. Usted no se preocupe por mí. Ese no es mi don. Y es por eso, porque muchas veces nosotros no tenemos esos dones. Pero puede pasar que el Espíritu Santo puede a usted darle dones que van en contra de su personalidad. Ahora, acá vemos que el dador de los dones, ¿quién es el dador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ahora, ¿con qué propósito son los dones? Dice 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Y ahí se resume lo que yo les estoy diciendo. A usted no se le va a dar un don para que usted esté sentado, pues. ¿Con qué motivo Dios me iba a dar el don a mí de hablar en público, o el don de la predicación o la enseñanza, si yo iba a seguir sentado en una silla? No tiene lógica. Cuando a nosotros se nos da un don espiritual, es para ponerlo en práctica, para ponerlo a trabajar. Saben, yo he visto tantas personas que tienen el don de enseñar la Biblia, que dejan de enseñarla. Y cuando quieren retomar el don ya no lo tienen. Ya se les ha perdido totalmente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, así mismo como da el don, también puede retraerlo. Entonces, si usted tiene el don para algo, cual sea el don que usted tenga, utilícelo. No lo desperdicie. Porque hay muchos que están anhelando ese don que usted tiene. El don que Dios nos da es para provecho. ¿Para qué nos han dado los dones? Una pregunta. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Nos es dado para servir. Nos es dado también, según Efesios 4:12, para la edificación de ¿qué cosa? Del cuerpo de Cristo. Para el ministerio de la iglesia. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Es para el ministerio de la iglesia. Cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué dice Pedro? ¿Ministralo a quién? A nosotros. A nosotros. El don no es para gloriarse uno mismo. El don que nosotros recibimos es para impartirlo, para ministrar a los demás. Es para la edificación de la iglesia, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Los dones capacitan al creyente para servir a los demás, para edificar a la iglesia y hacer avanzar la causa de nuestro Dios. Vamos a hablar ahora entonces de los primeros dones. Hay una diversidad de dones, pero el Espíritu, ¿qué dice Corintios? Es el mismo. Es como que yo les diga que se nos otorgan diferentes frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, pero el Espíritu, ¿qué cosa? Es el mismo. La lista de los dones otorgados a la iglesia primitiva la encontramos en 1 Corintios 12, del 7 al 11, en Romanos, y aquí le doy la lista rápidamente. Palabras de sabiduría, palabras de ciencia, el don de la fe, los dones de sanidad, de hacer milagros, de profecía, discernimiento de espíritus, de ese hablaremos más adelante, del discernimiento de espíritus,
diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Ahora, hay algo que yo quiero aclarar que en cuanto al don de lenguas. No es el don de lenguas que normalmente se conoce. El don de lenguas no es hablar en un idioma, en una lengua que yo desconozca. El don de lenguas que la Biblia habla son de idiomas. Por ejemplo, yo solamente hablo español, pero sin querer I start speaking in a language that I didn't speak before. Eso sería un don de lenguas, ¿no? Que yo no conozca un idioma, pero para beneficiar a la congregación, el Espíritu Santo me utilice y les hable en su idioma natal. Eso fue lo que sucedió allá en Hechos 2, pero más adelante les hablaré un poco más del don de lenguas. No es el don de lenguas que normalmente en las iglesias evangélicas se ve. Ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? Sí. Okay. También un don es la interpretación de lenguas, el apostolado, la enseñanza, el don de ayuda, el don de la administración, el del servicio, de la exhortación, liberalidad, misericordia, evangelismo, pastorado, y la lista de dones puede continuar. Ahora, usted analice esa lista rápidamente y pregúntese usted mismo, ¿qué don me ha dado Dios de esa lista? Porque usted tiene dones. Ahora, ¿qué don puede tener usted de esa lista? Analícese, no me conteste, no me pregunte, pero analícese usted. ¿Qué don podría usted tener de esa lista? Hay un don que caracteriza a un departamento de la iglesia. Bueno, a varios. Por ejemplo, las diaconisas, los diáconos, Dorcas. Ahí hay varios dones que ya los tienen. ¿Cuáles son? Dígamelos. El servicio, ¿qué más? ¿Qué más? La misericordia, si son misericordiosas. ¿Qué más? Eso es un don. Hay personas que me preguntan, pastor, pero yo no tengo dones, pastor. ¿Qué hago si no tengo dones? Claro que sí tiene dones. Si usted es una persona que le gusta servir a los demás, eso es un don. Hay personas que pueden ver que a una persona se le cae algo y ni siquiera se agacha a recogerle porque no tiene ese don. El don del servicio, el don de la ayuda. Sí. Líderes se llaman apóstoles, ¿verdad? ¿Qué quiere decir apostolado en el sentido correcto como don del Espíritu Santo? Vamos a estudiarlo más adelante, por eso no te contesto ahora, José. Porque vamos a estudiar lo que es el don del apostolado, lo que es el don de profecía, vamos a estudiar lo que es el don de sanidad, pero más adelante, el próximo jueves, vamos a estudiar también el próximo jueves lo que es el don de lenguas, el don del discernimiento, todo eso lo vamos a estudiar el próximo jueves. Por eso no falte el próximo jueves. Pastor, ¿el próximo jueves? Perdón, el próximo jueves no. El siguiente, el último jueves. Este jueves que viene es Thanksgiving. El otro jueves, el último de noviembre. Sí, hermano. ¿Y el don de lenguas ya caducó? No. Pero ya no. ¿Cómo no? Yo les voy a explicar cómo se da el don de lenguas hoy día. ¿Está bien? Porque se da, incluso en la iglesia adventista se ha dado. Yo les explico luego cómo. El último jueves de este mes usted no puede faltar, porque ahí vamos a hablar de qué dones. El don del apostolado, el don de profecía, el don de lenguas, el don de sanidad. Todos esos dones que son los que las personas más se preguntan, los vamos a aclarar el último jueves de noviembre. ¿Está bien? Por eso no falte. Ahora, los dones actuales. El amor nunca, ¿qué cosa? Nunca deja de ser. Pero las profecías, ¿qué cosa? Se acabarán. ¿Y cesarán qué cosa? Las lenguas. ¿Y qué cosa? Y la ciencia acabará. ¿Son todos los dones necesarios hoy en día? ¿O existen algunos que ya no son necesarios? ¿Ah? ¿Será que todos los dones son necesarios? Ok, entonces siga prestando atención. Vamos, se está poniendo interesante. Habrá un momento en que cesarán los dones, pero ese momento será cuando ¿qué? Venga
Cuando venga lo perfecto, según 1 Corintios 13:10. Es decir, ¿cuándo qué? Cuando Cristo vuelva. Entonces, ¿sí se contesta la pregunta que hizo mi hermanita? Todos los dones son necesarios. Y va a haber un momento en que va a acabar, pero ¿cuándo es? Cuando Cristo vuelva. Hasta entonces, la iglesia sigue necesitando, ¿qué cosa? Ser edificada. Sus miembros, porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros entrásemos y dijéramos, el don de la predicación o el don de la enseñanza, pastor, ya no es necesario? El don, pastor, de profecía ya no es necesario. Entonces entraríamos a decir que ya no tendría sentido entonces. Porque la única forma de ministrar la iglesia, de ministrar a los demás, es a través de los dones que el Espíritu Santo nos da. Ahora, pero va a llegar un momento en el cual ya nosotros no vamos a tener necesidad de ministrar, porque dice la Biblia que Dios mismo estará con nosotros. ¿Cuándo es eso? Cuando Cristo venga. ¿Está bien? Especialmente necesitamos ser capacitados, ¿para qué? Para preparar al mundo, ¿para qué? Para la segunda venida de Cristo. Todos los dones que nosotros recibimos es para eso, para capacitar a nuestros hermanos, para ayudarles, para instruirles y prepararles para este encuentro glorioso con Jesús. Sí, mi hermano. Cuando se termine la gracia, ¿todavía van a estar vigentes los dones? O sea, cada cual, el que sabe será salvo y el otro no. Es interesante esa pregunta, nunca me la habían hecho. Y déjeme analizársela antes de contestarle. Una vez cerrada la gracia, mi hermanita, la gracia ya está cerrada ya. O sea, una vez cerrada la gracia, ya por más que uno quiera arrepentirse, ya it's over. Ya tuvo su tiempo y no lo logró. Sería de estudiar esa pregunta, no tengo la respuesta ahora mismo, si los dones seguirán vigentes o no. Pero yo sé que al venir Jesús, sí, ya no va a haber necesidad de ellos. Pero va a haber un lapso cuando la gracia se cierre y cuando venga Jesús, que no quiero entrar en ese tema porque es algo largo. Lo hablamos un jueves la vez pasada, el tema de la resurrección especial. Ahora, yo quiero leerles esta cita a ustedes, del hermano White, que se encuentra en una matutina que se llama Cada día con Dios, del hermano White. Dice lo siguiente: un obrero puede tener facilidad de palabra. Otro puede ser un escritor de pluma fácil. Otro puede tener el don de orar sinceramente, ardiente y fervientemente. Otro el don del canto. Otro puede tener la capacidad especial de exponer la palabra de Dios con claridad. Cada don debe llegar a ser poderoso para Dios, porque Él trabaja con los obreros. A uno da Dios el don de la sabiduría, a otros el don del conocimiento y a otros de la fe, pero todos deben trabajar ¿a la qué? A las órdenes de la misma cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo Jesús. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. El pastor Contreras tiene dones, el pastor Silvio tiene dones y yo tengo dones, pero cada uno de nosotros tenemos dones diferentes, pero todos estamos con un mismo propósito, que es guiarnos a ustedes, hermanitos, a los pies de Jesús. ¿Sí se entiende entonces la cita? Cada uno de nosotros tenemos dones diferentes, pero todos formamos un mismo cuerpo, que es el de Cristo. El don del discernimiento dice 1 de Juan capítulo 4 y el verso 1: amados, no creáis, está bien el tiempo, no creáis a todo espíritu, sino ¿qué cosa? Probad los espíritus, ¿sí qué? Si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ese es un don muy importante, el don del discernimiento, saber si algo viene de Dios o no. No todas las manifestaciones de dones espirituales proceden del Espíritu Santo. Satanás puede falsificar estos dones para engañar ¿a quiénes? A los hombres. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 13
y el verso 14 en cuanto a esto. Apocalipsis capítulo 13 y el verso 14. Apocalipsis 13, 14 dice: engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Y en las primeras palabras del verso 14 nos dice, del verso 13, perdón, lean el verso 13. También hace, ¿qué cosa? Grandes señales. O sea, nosotros sabemos que en el tiempo del fin puede hacer descender fuego del cielo. Ahora, eso es una señal grande, ¿cierto? ¿Ustedes recuerdan quién más hizo descender fuego del cielo? Elías. ¿Se acuerdan? Cuando ofreció aquel holocausto en contra de los profetas de Baal, el fuego descendió del cielo. Les pregunto, ¿quién dio eso? Dios. Pero dice el texto bíblico que también el enemigo en el tiempo del fin va a hacer grandes señales. Y muchos van a ser como engañados. Por eso hay un don que se llama ¿cómo? El don del discernimiento. Saber si algo proviene de Dios o no. A fin de preservar a la iglesia en la verdad y la unidad, y para salvaguardar a los miembros de seguir a los falsos profetas y ser engañados por falsas señales y milagros, Dios da a la iglesia el don del discernimiento. En pocas palabras, entonces, ¿para qué es o por qué motivo es el don del discernimiento? ¿Para qué? ¿Para entender qué cosa? Para detectar el engaño. Ahora, ¿cómo yo voy a detectar el engaño? Así como se detectó por los banqueros, detectan el Y lo detectan porque están en contacto con el billete ¿qué? Con el billete verdadero. La única forma que usted va a saber distinguir entre lo que es de Dios y lo que es del enemigo de Dios es si usted está diariamente con un encuentro con Dios. Ahora, en el tiempo del fin, muchas personas, incluso de nuestra iglesia, serán engañados. ¿Por qué? Porque no tienen ese encuentro con la verdad. Y la Biblia dice, como no creíste a la verdad, ¿creerás a qué? A la mentira. Y muchos al final van a ser engañados. Por eso usted, ahora que tiene el tiempo, prepárese y estudie y capacítese para que cuando llegue ese tiempo, usted no sea engañado y permanezca en la verdad de Cristo Jesús. El don del discernimiento otorga claridad especial para distinguir entre el don verdadero y el falso. No obstante, todo creyente puede aplicar la palabra de Dios para distinguir las doctrinas verdaderas de las falsas. Les voy a dar un ejemplo ahora mismo. Ustedes saben que el don del discernimiento es un don espiritual, ¿no? Las cosas espirituales se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. Si yo les digo a ustedes hoy, prepárese porque Jesús viene el 23 de diciembre. ¿Qué tiene que saber usted? Que nadie sabe el día ni la hora. Entonces, ustedes saben que si yo digo eso no proviene ¿de quién? De Dios. Entonces usted debe estudiar, querido. Usted sabe del día y de la hora porque usted ha leído eso en la Biblia ya. La única forma que usted va a poder discernir es si usted tiene ese encuentro con Jesús y con su palabra todos los días. Por lo tanto, mi llamado a usted hoy, solo voy a aclararles este del discernimiento hoy, pero el próximo jueves seguiremos con, no el próximo, sino el último jueves de noviembre, creo que es 29, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, el jueves 29, aclararemos el don de lenguas, aclararemos el don de sanidad, el don de profecía, el don del apostolado. Todo eso lo aclararemos el jueves 29. Por favor, no falte.
traiga a su familia para que ellos aprendan también acerca de este don de lengua, lo puedan defender, lo puedan explicar, porque eso lo veremos el último jueves de noviembre. Que el Señor le bendiga y gracias por haber escuchado y prestado atención y haber formulado preguntas. Gracias por estar aquí y aprender de los dones espirituales. Continuamos.